Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mirad, hoy vamos a hacer un tutorial, en este caso el tutorial definitivo para dibujar cabezas. Lo primero que estoy haciendo aquí, siempre hay que intentar partir de un círculo. Fijaros que utilizo la herramienta de elipse, de marco elíptico, y la opción de edición stroke. Luego lo que voy a hacer es dividir este círculo tanto en la vertical como en la horizontal. Para ello utilizo la herramienta pincel y utilizando Shift podemos hacer líneas rectas. Intentar ajustar lo máximo posible, aunque sea a ojo, ¿vale? Para que luego las medidas nos queden lo mejor posible también, ¿no? A la hora de hacer nuestra cabeza. Fijaros, dividimos la parte superior en 3, la parte inferior en 3, y con lo cual tenemos la altura total dividida en 6 partes. Ahí sacaremos medidas luego importantes como, ¿no?, la parte de arriba, lo que sería el cogote, la posición de los ojos, la posición de la nariz, etcétera. Fijaros que ya tengo dividido todo en 6 partes, pero la cabeza no es del todo redonda, ¿vale? La cabeza es más alargada, es un círculo como base, pero la cabeza es más alargada. Lo que haremos es, si ya hemos establecido una unidad de medida anteriormente, que generamos una unidad más en la parte inferior, ¿vale? Con lo cual alargamos un poquito más la cabeza. Fijaros un poco el detalle. Ya tendríamos ahora sí esa estructura, esa base. Os recomiendo que mantengáis en una capa separada para luego poder trabajar con opacidad más baja, ¿vale? Que nos sirva de esquema en todo lo que vamos a hacer después. Lo he unido todo en una capa y ahora lo que hacemos es duplicarlo porque vamos a estar haciendo simultáneamente una cabeza de frente y una cabeza de perfil, ¿vale? Esto es lo que os comentaba, que podemos trabajar un poco la opacidad para mantener visibles esas líneas de guía, pero poder dibujar el detalle en una capa arriba con mayor opacidad o contraste, ¿vale? A la hora de dibujar. Fijaros, la cabeza no es del todo redonda, sino que tiene un plano lateral. Aquí es como, fijaros que la idea es un cuchillo que nos corta lateralmente. Y ese corte no es del todo recto, ssino que está un poco inclinado hacia adelante. Por eso vemos más las orejas de alguien cuando lo vemos de frente que cuando lo vemos de espaldas. Lo marcamos a partir de estos puntos. Estaríamos hablando de ese segmento que deja 4, ¿vale? 4 unidades en el centro. Y utilizando de nuevo la herramienta de marco, ¿vale? Voy a hacer ese corte que está ligeramente inclinado hacia adelante. Coloco la selección y utilizo la herramienta de contornear, está en edición y puedo, pues de aquí, fijaros, dibujar esa forma que es la que realmente nos interesa. Estamos hablando aquí, esta sería la cara lateral de la figura y hago lo mismo. De todas maneras, fijaros, voy a la opción de contornear, ¿vale? Y aplico con el color negro, etcétera, ¿vale? Aplico esa opción, fijaros, está dando aquí algún tipo de error, pero de nuevo, edición, contornear, y colapsamos. Todas estas capas que son capas de guía las podemos juntar con control E y bajarle la opacidad para dibujar un poco más tranquilos. Entonces, aquí tendríamos todas las unidades. Voy a ir marcando luego cada posición de cada una de las partes de la cabeza. Fijaros que, por ejemplo, lo que se suele hacer, esto sería como un boceto de alguien que comienza, lo que solemos hacer es colocar los ojos muy arriba, dejar muy poco espacio para el pelo o mucha separación a veces entre la nariz y la boca, ¿no? Son un poco los clásicos. ¿Dónde van los ojos? Justo aquí, en la mitad de la altura. 3,5, ¿vale? Porque eran 7 la altura total, sería la unidad que se establece en este caso para los ojos. Lo primero que vamos a acabar de hacer es definir la forma de la cabeza. Fijaros, es una curva, tenemos que dejar un ligero espacio para la mandíbula, luego subir y cuando llegamos a en este caso el punto 6 empezamos a girar. Prefiero hacerlo curvo, sobre todo en figuras femeninas, algo más recto, estas dos líneas, este ángulo en figuras masculinas. Y la cabeza de perfil, yo evitaría hacerla totalmente recta, esto sería la posición que va desde los ojos hasta la mandíbula, y me gusta inclinarlo un poquito más hacia adelante, con lo cual las curvas quedan algo más suaves, ¿vale? A la hora de trabajar. Fijaros también aquí como marcamos, esa curva empieza sobre todo en el punto número 6, cambia de alguna manera el ángulo, pero no son líneas rectas, sino que es una curva que se adapta ligeramente. Aquí ya podemos establecer la forma total del cráneo, que es algo que nos va a resultar luego pues muy útil también para poder trabajar. Vale, para colocar los ojos, que lo que solemos hacer a veces es colocarlos o muy pequeños o muy grandes, fijaros que lo que hago es coger la anchura total de la cabeza y dividirla en 5 partes. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Si colocamos los ojos, hay una separación entre los dos ojos que más o menos corresponde con el propio tamaño del ojo. Algo parecido pasaría, ¿no?, con el ojo hasta el final de la cabeza, habría un espacio. Me refiero hasta el final del cráneo. ¿Cómo dibujamos un ojo? Esto es algo que cada cual tiene su estilo. Yo prefiero simplificarlo en este caso. Vamos a hacer simplemente una línea curva, fijaros, un poquito más pronunciada por la parte de arriba. Aquí dibujamos el lagrimal. Y ya tendríamos más o menos la forma básica. Arriba colocamos el párpado, que además nos demuestra un poco la forma de circunferencia del ojo, nos ayuda a reforzar esa idea. Y esta sería como la estructura básica, y luego pues ya depende si queremos darle un poco más de oscuro porque tenga rímel la figura, o queremos marcar un poco más las pestañas, como en este caso, fijaros, pero ya serían detalles que simplemente adornan.
Para colocar todo el tema de la pupila y el iris, aquí fijaros que lo que hago es taparlo sobre todo con la parte superior del párpado, ¿vale? Es la posición natural, queda cubierto, pero solo la parte del iris, la pupila, que sería el punto negro por el que recibimos la información del mundo exterior, ¿vale? Esa siempre la mantendremos intacta, a no ser pues, que el personaje esté pues, desvanecido o algún tipo de efecto dramático que queramos dar, ¿vale? Sería esta la posición más o menos correcta, marcamos aquí un poco el tema de la pupila y luego vamos a ver algunos recursos para darle ese acabado. Podemos partir de un tono más oscuro de fondo, podemos jugar con la opacidad, como estáis viendo aquí ahora, si fuera un ojo un poco más claro. Aquí lo que voy a hacer es oscurecer primero y luego, pues bueno, cambiar el pincel, también no solo el del pincel, sino también el de la goma, que es lo que voy a hacer ahora. Y pues una vez tenemos el ojo oscuro, lo que hacemos es marcar un poco las luces, es un degradado de arriba más oscuro, más claro abajo. Y como último detalle, con opacidad alta, hacemos un brillo prácticamente con blanco puro, que nos indicaría un poco pues el tema del material, ¿no? La viscosidad que tiene el ojo. De momento yo lo voy a hacer para ir un poco más rápido. He hecho un ojo a full de detalle y vamos a invertir este ojo. Ahora vais a ver un poco cómo hacerlo. Y vamos a colocarlo en el otro lado. Simplemente seleccionarlo, duplicamos, le damos la vuelta con el control T y flip horizontal, ¿vale? En este caso, y colocamos el ojo, podemos reposicionarlo si quisiéramos, un poquito más inclinado o cualquier detalle, ¿no? Hasta que tengamos. Esto es simplemente, en este vídeo podéis dibujar los dos ojos, de hecho es recomendable que la cara no sea totalmente simétrica, es la única, bueno, y también quizá las orejas las haré con este truco, pero es recomendable, si podéis, que dibujéis los dos ojos, ¿no? Y que sean ligeramente diferentes a la hora de colocarlos en nuestro personaje. El ojo de perfil, fijaros que cambia bastante la forma, un poco la forma esférica y luego hace simplemente como un ángulo un poquito cerrado. Marcamos de nuevo el párpado, por arriba un poco la parte de abajo para darle esfericidad y de nuevo mirar dónde colocamos la pupila en la parte más interior. Solemos cometer muchas veces el error de colocarla demasiado fuera. Ahí tendríamos bien colocada, ¿vale? Porque al final es un conducto que está hacia la parte más interna del ojo, que es por donde entra la información. Colocamos de nuevo este degradado y pues bueno, podríamos borrarle y hacerle brillito o cada cual que decida, ¿no? En este punto lo que prefiere o detallarle, etcétera. Vale, ya tenemos los ojos colocados en nuestro personaje. La línea el segmento número 3 nos va a servir para apoyar las cejas del personaje. Son importantes, no solo a nivel estético, que tienen una función muy importante, también expresivo, ¿vale? Fijaros, no las hagáis totalmente rectas, sino tienen una pequeña curva, hacen como porque lo que realmente la función que tienen es pues distribuir el sudor fuera del ojo, ¿no? Para que caiga hacia un lado o a otro y que no venga encima de lo que sería el ojo. Luego pues también tienen obviamente una función estética importante que podemos aplicar en nuestro modelado, en nuestro dibujo en este caso, ¿vale? Fijaros, primero las dibujo y luego pues tenemos algunas opciones, podríamos rellenarlas con un color sólido, por ejemplo, para empezar, incluso darles ya un poco la forma. Normalmente tiene un flow concreto el pelo. Si seguimos ese ritmo o esa dirección a la hora de dibujarlo, pues ya nos va a quedar mejor. Incluso con la goma podemos hacer algún tipo de highlights, ¿no? Como borrando, como algún pequeño brillo que nos acabe de indicar algunos detalles menores, ¿no? De pelos individuales y demás a la hora de construir. Aquí tendríamos también, fijaros un poco, el ojo visto de perfil. Tendríamos la ceja, que sería prácticamente igual, pero más recortada. De hecho, podríais, si queréis también coger una ceja de la vista frontal y con control T aplastarla, ¿verdad? Hacerla como más aplastada. Y de nuevo, pues le podemos dar detalles con la goma, ¿no? O que no sea todo un color totalmente sólido, ¿vale? Y si hacemos líneas que sigan, pues de nuevo siguiendo la direccionalidad, en este caso, del pelo. Y tendríamos ojos con su ceja correspondiente, fijaros a lo que me refería. Y ahora, pues bueno, ya tenemos vista frente-perfil bastante definido en este caso. Vamos a continuar, en este caso la nariz. En punto 5 apoyaremos la nariz, ¿vale? Luego veréis un poco lo que realmente marca es el nacimiento, ¿no? De dónde parte la nariz. Yo suelo empezar, sobre todo en este tipo de figuras, con un círculo y marcando el contraste máximo. El contraste máximo nos lo da
la fosa nasal, que sería el agujero de la nariz, y el pliegue, ¿no?, que nos da como el límite de la anchura también de la nariz, o la aleta nasal, que sería un poco esa idea. Un pequeño círculo para marcar lo que sería la punta de la nariz, y a partir de ahí construimos, fijaros, no es necesario que marquemos una línea recta toda la forma de la nariz, sino que eso ya se acaba de intuir, o lo podemos hacer luego con alguna sombra. Fijaros, aquí ya las marco un poco, pero luego lo trabajaré. Con algo así sencillo, en este caso ya nos podría funcionar bastante bien. En la vista de perfil, esto es lo que os comentaba, importante, la línea número 5 nos indica el nacimiento de la nariz, ¿no?, porque la punta de la nariz puede variar. Entonces, pues bueno, podríamos hacer algo similar. Hacemos el orificio de la nariz, volvemos a marcar los puntos de contraste, podemos incluso incluir ese círculo que nos da un poquito la forma de la punta de la nariz, y fijaros que bueno, en este caso es una nariz que va como curva hacia adentro, ¿no? Es como una nariz bastante chata del personaje, y bueno, pues nos acompaña un poco en toda la zona del perfil. Necesitáis acomodar, podéis rotar el lienzo utilizando la herramienta de rotar, que sería la R, y colocamos, se vería más ancho, ¿no?, más alargado todo el tema del agujero de la nariz, ¿vale? Como estáis viendo un poco en la referencia, marcamos de nuevo las sombras que se pueden generar, simplemente delimitarlas, ¿vale?, para luego poder trabajarlas. Y esto sería un poco el detalle de la nariz. ¿Qué podemos hacer ahora? Esas sombras que venía comentando, las podíamos llegar a dibujar, en este caso hago una capa por debajo, bajo la opacidad, en este caso un 20%, pincel grande y marco un poco, ¿veis que no hace falta que sigamos? ¿Ves? Eso lo complementa la sombra, en este caso la luz viene un poco desde la derecha, entonces se generan sobre todo sombras debajo de las cejas, ¿no?, un poco por la forma de la cabeza, debajo de la nariz, veríamos algo similar en la vista de perfil, como esas sombras, ¿vale?, siguen completando toda la vista lateral también. ¿Vale? Estas líneas que salen desde el interior de la pupila de los ojos nos marcarían la longitud o anchura máxima de la boca. Y la boca sale desde el punto 6, pero el punto 6 hacia arriba. Es como apoyamos la boca en esta línea, pero todo lo que dibujemos de la boca tiene que estar hacia arriba, si no nos quedará demasiado largo, ¿no?, la separación entre nariz y boca. Fijaros un poco la forma una forma que podríamos establecer para hacer los labios, para que no sean totalmente rectos. Un pequeño como detalle en el centro y luego la comisura que puede ir hacia abajo, normalmente hacia arriba, ¿vale? La comisura es el final de la boca. Y por mi parte lo que hago es dibujar completo el labio superior, fijaros, y insinuar, no acabar de dibujar el labio inferior. Queda así como labios gruesos en este caso, pero depende del personaje que queramos hacer, si estamos trabajando con una referencia o no, ¿vale? Depende un poco cómo queramos o qué características queremos atribuir a nuestro personaje. La vista de perfil, a veces se comete el error de dejar muy plana la boca. Fijaros cómo llega prácticamente hasta el ojo. El ojo también está bastante adentro y es la nariz la única que sobresale, ¿vale? Es importante que colocamos bien los elementos en la vista de perfil. Aquí sí que recomendaría, si tenéis dudas, que también trabajaréis con referencia fotográfica o sobre todo referencia fotográfica. Veis que no es recta la cara, sino que tiene zonas que entran, los labios salen hacia afuera, entra un poco la parte de la barbilla y luego va saliendo otra vez hacia afuera, ¿vale? Hasta que tenemos ahí el perfil de la figura ya bastante completo. Vamos a volver aquí a la capa donde estoy trabajando las sombras, opacidad baja, de nuevo en este caso cercana al 30%, sombreamos sobre todo el labio superior, que es el que queda más oscuro por la posición que ocupa, ¿vale? Fijaros, queda como un poquito más oscuro ese labio. Y el de abajo pues le dejamos algunos brillos, ¿no? Porque ahí sí que le podría golpear directamente la luz. También se genera algo de contraste justo aquí en la comisura de los labios y también en la parte de abajo, ¿vale? Debajo del labio, entre el labio y la barbilla, queda un espacio que podemos colocar una sombra interesante que le dará bastante contraste a nuestro personaje. Vale, ya va cogiendo forma nuestra cabeza. Vamos a crear aquí las orejas. Las orejas irían sobre todo en el segmento que va entre el 5 y el 3, o lo que es lo mismo, la altura máxima de la oreja normalmente coincide con la ceja, o el final de la ceja, y con la nariz, ¿no? O el nacimiento de la nariz. Fijaros que lo coloco desde la mitad, sobre todo en la vista lateral, es donde más problemas puede dar la oreja.
a la hora de colocarla. Muchas veces la colocamos muy hacia adelante o muy hacia atrás. Y luego pues tenemos que dibujar, en este caso, fijaros el pabellón auditivo, cómo caracolea. Y todo nos lleva, ¿no? Es un poco hacia el conducto auditivo también. Y fijaros cómo son líneas sinuosas, curvas, que si no conocéis os recomiendo que trabajéis primero, lo dibujéis un par de veces en base a una referencia hasta que se os quede un poco sobre todo esa estructura, ¿no? Porque si intentamos inventarnos una oreja va a quedar algo como bastante falso. La oreja vista de frente es más sencilla de colocar, pero quizá algo más difícil de dibujar. Entonces lo que tenemos que hacer es como una versión aplastada de la oreja de perfil, fijaros, con menos anchura. Marcamos este piquito de aquí, que todos tenemos ahí ese trozo de cartílago, un poco la forma y algo, un poco podemos insinuar la zona más oscura con más contraste por donde comienza el pabellón auditivo. Esta oreja, como estamos dibujando, lo puedo utilizar, duplicar y colocar, igual que hemos hecho con el ojo en el otro lado. Y de este modo ya tendríamos, como podéis ver aquí, las orejas también colocadas de nuestro, en este caso de nuestro retrato femenino. ¿Líneas que podemos dibujar? Pues no muchas en este caso, os digo porque si le añadimos arrugas o líneas de más va a ganar demasiados años, pero podemos marcar un poquito los pómulos o ese detalle, ¿no? Que tenemos el labio, justo encima del labio, ¿no? Entre la nariz y tal, que nos deja unas pequeñas líneas. El cuello, como habéis visto aquí, es un cilindro, un poquito más ancho en la base, en la parte de arriba. Visto de frente es sencillo y visto de lateral es un cilindro que aparte lo que va es un poco hacia adelante por la forma realmente de la columna. Fijaros, lo que hacemos aquí es completar, esa zona de aquí no es papada, pero sí que nos ayuda todo el mundo. Si os fijáis en alguien que tengáis cerca de perfil, veréis que eso existe y al final lo que se genera es una pequeña sombra en esta zona. La podemos marcar de nuevo en la capa de las sombras para que lo veáis. Incluso esta sombra lo que hace es separarnos visualmente. Las sombras son muy importantes, ¿no? Para espacialmente colocarnos. Aquí lo que hace es dar a entender que la barbilla está por delante del cuello, ¿vale? En este caso. Y también aquí lo podemos marcar un poco, aunque menos, en la vista de perfil. Veis que también esa sombra acompaña bastante bien. Ya tendríamos casi todos los elementos de la cara. Podemos añadir algún detallito de nuevo en el labio, un poco más de humedad. Y nos queda parte también importante, en este caso, que sería acabar de diseñar el pelo. Siempre que dibujemos el pelo hay que tener en cuenta, ¿veis? Ese círculo de la cabeza, en este caso es un pelo que va muy pegado, muy aplastado porque está como recogido, entonces como mínimo tiene que ser el tamaño del círculo de la cabeza, no podemos aquí cambiar el tamaño de la cabeza. A partir de aquí, si el pelo está suelto, si tiene mucho volumen, si está rizado, generaría un volumen extra respecto a nuestro esquema que hemos construido, ¿vale? Para dibujar nuestra cabeza. También es importante, ya que se falla mucho al principio cuando dibujamos las líneas que intentan pues imitar un poco el pelo, ¿vale? Esas líneas tienen que seguir el flow o la direccionalidad que tiene el pelo para que funcionen bien. De lo contrario, pues no acabará de transmitir la idea que nos interesa o puede verse de alguna manera como muy confuso. Voy a hacer ahora una variante un poco más compleja. Vais a ver aquí del pelo frontal de la cabeza. Editaré las líneas pero con una opacidad baja. ¿Vale? Si hasta aquí habéis mantenido una estructura de capas útil, ¿vale? Pues ahora os va a ser más fácil, ¿no? Simplemente quiero ampliar un poco por caso de que necesite un poquito más de lienzo. Lo hacemos con la C si queremos ampliar el lienzo. Y trabajaríamos, por ejemplo, primero podemos como hacer un blocking o un bocetito del pelo que queremos. Es un pelo suelto, entonces no nos cabe más remedio. No podemos dibujarlo pelo a pelo, sino que hay que dividirlo como por grupos, mechones, ¿no? Que veréis que es cada mechón, no son pelos sueltos, sino que todo tiene una forma. Fijaros aquí, por ejemplo, este pelo como cae, luego pues va tapando las orejas, luego ya buscaremos la fórmula de hacerlo. Esas líneas siempre acompañan la caída natural del pelo a la hora de dibujarlo y poco a poco pues veis que va cogiendo ya forma, ¿vale? De momento solo líneas, no demasiadas tampoco, no es dibujar, lo que os digo, una caída de líneas una al lado de la otra total, sino es insinuar un poco la forma del pelo realmente. Aquí lo que hago es borrar las orejas porque estas estarían por detrás del pelo. Y más o menos ya se ve el esquema. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Trabajarlo con sombras. Primero marco las zonas más oscuras,
¿vale? Que serían como las zonas que están más interiores del pelo. Si hay algún brillo sería con los pelos no que están dentro, ¿no? Debajo de otros, sino los que quedan por arriba. Entonces primero marco esas zonas un poco más oscuras, utilizando una opacidad mayor, y luego pues al final es un pelo que tiene un tono, ¿no? Puede ser un pelo castaño en este caso, o un moreno también, pero claro. Y pues fijaros que sigo, siempre que dibujo, continúo con esa direccionalidad. Cambiar aquí el trazo hacia otro lado se vería extraño. Fijaros cómo va quedando. Vamos a apoyarnos con las sombras que generaría el propio pelo. Ya son líneas más gruesas. Esto, combinar aquí el tamaño de pinceles grandes, si lo hacéis con cuidado puede llegar a quedar bien también. Y con la goma podemos generar algunos brillitos extra en nuestro pelo. Vale, ya tendríamos aquí casi acabado. Vamos a trabajar un poco lo mismo, pero en la cara lateral. Veis que hacemos un poco la misma idea. Teníamos el esquema, marcamos un tono más oscuro y luego, pues si queremos hacer algunos highlights o sombras también en la cara, ¿no? Que vayan acompañando. Incluso, pues también borrar. Esto es un poco todo lo que me interesaba comentaros sobre la cabeza. Practicar en base a este esquema, podéis hacerlo con fotografía y demás. Espero que os haya resultado interesante este vídeo. Si os ha gustado, obviamente darle like, suscribiros al canal y nos vemos a la próxima. Ya sabéis, no dejéis de dibujar. ¡Hasta luego!